Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, trabajo colaborativo y decisión por consenso. Vamos a utilizar herramientas como Python, mapas autoorganizados y redes neuronales. Bueno, para empezar hay que definir qué significa inteligencia. Inteligencia se define como la capacidad que tenemos, que tiene el cerebro, de aprender, de razonar, de tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Acá es muy importante destacar el término aprender. Es quizás una de las características que nos diferencia de las máquinas y de algún software especializado, la capacidad de aprender que tiene el cerebro humano. La inteligencia artificial, de otro lado, se define como el programa de computación que se diseña para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Por ejemplo, aprender, autoaprendizaje. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es aprender y cómo la comunicación influye en este aprendizaje, dado que el aprendizaje significa que hay un flujo de información, que está llegando información a nuestro cerebro o al cerebro artificial y provoca un cambio de estado interno, y es en ese momento en el que el aprendizaje surte efecto, aparece. Vamos a tener como ejemplo los algoritmos de mapas autoorganizados, que consisten en redes neuronales que son capaces de aprender, autoaprender de determinado conjunto de variables o de eventos y generar mapas bidimensionales en donde las relaciones, aunque sean muy complejas, de todo el conjunto de valores que se tienen. Van a observar en su pantalla, aquí, quizás acá, no sé si acá, los mapas autoorganizados. Vamos a mostrar algunos ejemplos de algoritmos en Python. Utilizamos Python como herramienta para desarrollar estos algoritmos, para ponerlos a funcionar, y básicamente hay uno muy simple que nos permite visualizar información multivariable. En este caso tenemos alrededor de 16 variables diferentes agrupadas en tres grupos, pero son diferentes, son números aleatorios. El sistema, para cada número aleatorio generado, le asigna un nodo de la red neuronal, del mapa autoorganizado, y a través de las iteraciones el mapa autoorganizado va encontrando las relaciones, va ubicando cada nodo en un lugar especial del mapa, que refleja la cercanía con otros que son similares. Acá la palabra similar se refiere a cercanía, y para la cercanía estamos utilizando la función estándar de vecindario gaussiano, y es básicamente la distancia, qué tan cerca estoy de otros. Pero esta distancia no es una distancia euclídea, no es una distancia en un plano, es una distancia que contempla diversidad de parámetros o de variables o de dimensiones, y es capaz de indicarme cuál es la más cercana, cuál es el lugar más cercano. Al final lo que hace es ubicar cada nodo en un lugar. Como pueden ver en la imagen, cada nodo queda ubicado en una posición, y esa posición es una posición relativa a su vecindario, y esto lo que me permite tener es un mapa que se autoorganizó basado en las reglas de los datos de entrada. ¿Por qué los mapas autoorganizados? ¿Por qué hoy hablamos de mapas autoorganizados y estamos hablando sobre inteligencia artificial, sobre aprendizaje, sobre trabajo colaborativo? Precisamente los mapas autoorganizados logran hacer análisis de datos y síntesis al plasmar ese análisis en un mapa de 2 dimensiones y reflejar las múltiples relaciones, las relaciones complejas. Los mapas autoorganizados permiten establecer esas relaciones y estudiar cómo unos nodos se comunican con otros, transmitiendo información. Y aquí tenemos que hablar del consenso. Realmente un mapa autoorganizado es un mapa de consenso, en el que todos, aunque no están de acuerdo, piensan distintos, son distintos, establecen unas relaciones entre ellos y todos clarifican en dónde están, a qué pertenecen, quiénes son, cómo se comportan, a quiénes se parecen o se asemejan más. El consenso se define como el acuerdo o la conformidad que tienen algunos, en este caso serían individuos o agentes o neuronas, de tal forma que les permite establecer que pertenecen a una colectividad. El consenso es un acuerdo que permite establecer quiénes son parte de la comunidad, quiénes son vecinos, cómo está conformada mi vecindad. Para el análisis de estos mapas, en la actualidad tenemos que acudir a grafos. Los grafos son una representación matemática, pero gráfica, de problemas muy complejos. Y en general todas las comunicaciones que hoy en día se dan en el ciberespacio, en la internet, son problemas de gran cantidad de nodos comunicándose simultáneamente, y los grafos nos permiten representar esta comunicación.
hay que tener cuidado con algo que se denomina el espejismo de la mayoría. El espejismo de la mayoría es cuando, o sucede cuando yo creo que la verdad, lo que piensa la mayoría, es lo que piensan mis contactos. Y si mis contactos son solo algunos, pocos, pues posiblemente estoy viendo es un espejismo, no estoy viendo la realidad, no estoy viendo el consenso de toda la red. Entonces hay que tener cuidado con este fenómeno para no caer en malas decisiones o tener unas ideas que no son las más adecuadas o las del consenso de la mayoría. Cuando hablamos de consenso hay que tener en cuenta otra característica, es la sincronización. La comunicación debe realizarse de forma sincronizada. Si tú respondes a una pregunta un día después, pues ya quizás no aporte mucha información, no sea una respuesta esperada. Al contrario, si respondes antes de que te pregunten, tampoco contribuye a que la comunicación se dé de forma fluida. Entonces la sincronización en efecto es un fenómeno necesario cuando hablamos de comunicación para lograr consenso.